Saludos a todos los que nos ven por los diferentes medios electrónicos. Echamos de menos verlos personalmente a los miembros de la iglesia y le enviamos un saludo a cada uno de ellos. También saludamos a los que no son de la iglesia, que nos dan el privilegio de estar viendo este programa. Antes de comenzar, durante años, yo siempre he dicho unas palabras y la contestación contesta otras. Ellos saben cuáles son esas frases que yo digo. Yo digo siempre, Dios es, y la gente contesta, bueno. Y después digo, bueno es poco, y la gente dice, buenísimo. Así que vamos a hacerlo. Dios es, bueno es poco. Bueno, qué bueno es estar aquí delante de ustedes, aunque sea por los medios electrónicos. Por lo menos ustedes me ven a mí, aunque yo no los vea a ustedes. Y es, como digo yo, un alivio en la rutina de la semana que se alarga, ¿verdad? Los días se hacen largos ante la inactividad, el enclaustramiento en que vivimos. Se hacen los días largos y pues eso, hay que bregar con eso. Uno no puede colapsar, ¿verdad? No puede colapsar, no puede darse por vencido. ¿Por qué? Porque hay que seguir adelante y somos gente de fe, ¿verdad? Precisamente hoy el tema es la fe que cambia la desventaja en victoria. Un título bien largo. La fe que cambia la desventaja en victoria. Vamos a leer Hebreos 11 del 8 al 12. Mira, escucha bien el título. La fe que cambia la desventaja en victoria. Hebreos 11 del 8 al 12. Dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Gracias por el privilegio de haberla proclamado durante tantos años, Señor. Gracias, Señor. Te pido, me pongo en tus manos. Te pido que tú la envíes al corazón del que la escucha. Si hay personas que todavía no han tenido ese encuentro contigo, Señor, que tú toques sus corazones en este día. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, una pregunta: ¿dónde estaría la victoria de Abraham y Sara en tener descendencia, tener hijos, si Abraham hubiese tenido 40 años y Sara 30 años? ¿Dónde estaba la victoria? Que pusieran en la Biblia, y ocurrió lo maravilloso de que Abraham de 40 años y su esposa de 30 tuvieron un hijo, y la que lo está leyendo dice, pero una mujer que lo está leyendo, pues yo tenía 35, Sara tenía 30, yo tenía 35, otra dice, tenía 40 cuando. Así es que Dios utiliza las cosas que son imposibles para el hombre, las situaciones que son difíciles, para utilizar la fe de sus hijos para glorificarse. Mira lo que estoy diciendo. Dios utiliza las cosas que son imposibles para los hombres, las que son difíciles, que traen sufrimiento, que traen
colapso del ambiente, de la sociedad, del sistema social, como está ocurriendo ahora con esta epidemia de coronavirus. Dios utiliza cosas que son aparentemente desventajosas para producir a través de la fe de sus hijos grandes victorias. No hubiera habido ninguna victoria, no estaría escrito en la Biblia como una hazaña el que Abraham tenía 40 años y Sara 30. No hubiera estado escrito, porque eso no es ninguna hazaña, y está escrito en la Biblia para que nos asombremos de la fe de Abraham y Sara, que creyeron, y nos asombremos del poder de Dios para darle un hijo a un hombre de 100 años y una mujer de 90. Entonces eso, Abraham se iba a llamar el padre de la fe. Realmente con Abraham es que comienza el pueblo hebreo. Abraham, Isaac y Jacob. Ahí realmente comienza el pueblo hebreo, en esas tres generaciones. Y Dios escogió para levantar a una nación, a un hombre de fe, que dice la Biblia en el primer versículo que leímos, que él salió, Dios lo llamó a salir a una tierra que él iba a mostrar, y dice, y él se fue sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba, porque no le dijo, mira, es aquella tierra, es de esta manera, no. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, o sea, deja lo que te da seguridad, deja la tierra donde te criaste, donde tú conoces, déjala, abandónala, deja a tu familia, a tu parentela, la gente que te puede proteger, la gente que te puede cuidar, la gente que son tus seres queridos, déjalos y sigue mis instrucciones y sal de esa tierra y de tu familia y vete a caminar, que yo te voy a mostrar. No le digo, no se la mostró en ese momento, yo te la mostraré. Entonces ese acto de fe de Abraham decir, pues yo dejo a mi tierra, yo salgo de mi nación, yo salgo de mi familia, porque Dios me está diciendo que me vaya. Y ese acto de fe provoca que ese hombre sea el fundador de la nación hebrea. Dios honra a Abraham haciéndolo el patriarca del pueblo hebreo, el padre de la fe. Entonces, ese principio de llevar a sus hijos a la prueba de la fe para glorificarse es constante en toda la Biblia. Por eso dice allá en una de las epístolas de Pedro que nuestra fe tiene que ser probada como el oro que se prueba con fuego. Esa prueba de la fe produce a los victoriosos, los que pasan por la prueba, por la pérdida, por fe y en obediencia a Dios, son los victoriosos. Y ese es el mensaje de hoy. Así que no habría ninguna victoria, nada maravilloso ni milagroso en que un hombre, si Abraham hubiera tenido 40 años y Sara 30, tuviesen un hijo, porque es la edad fértil normal del ser humano. Pero no se espera que un hombre de 100 años y una mujer de 90, que hacía quizás 40 años, 50 años que no tenía ciclo menstrual, desde a lo mejor de los 40 y pico, 50 años, no tenía ciclo menstrual, que esa mujer a los 90, Dios dijo, no, ella va a salir encinta. Y entonces ahí en ellos dejarse llevar por esa palabra de Dios viene la victoria. Vemos el caso de David. En Primera de Samuel, capítulo 17, Primera de Samuel, capítulo 17, del verso 33 en adelante, dice la Escritura, 17:33 en adelante hasta el 51. Vamos a leer bastante, pero yo quiero que usted vea cómo Dios utiliza otra vez lo débil, lo desventajoso, lo que parecía que no se podía, que era imposible hacerlo, lo utiliza para glorificarse. Y a esa persona que tiene esa fe y que confía en Dios, Dios lo hace el primer gran rey de Israel, el que realmente hace de Israel una nación poderosa. El profeta salmista David.
Y dice en Primera de Samuel 17:33 al 51, dijo Saúl a David, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que antes de leer, hay una guerra entre los filisteos y los israelitas. Están uno en una colina aquí, los ejércitos filisteos, están los ejércitos israelitas en otra colina acá, en el medio hay un valle, están frente a frente, no se deciden a empezar la guerra, están listos para enfrentarse, pero no se deciden, y es cuando acontece el incidente de que un gigantesco hombre perdón, un gigantesco filisteo le viene a retar a los ejércitos de Israel, a intimidarlos, a derrotarlos aquí en la mente, sin tener que pelear, con su apariencia imponente, con su armadura potente, majestuosa, con su altura gigantesca. Ese hombre reta que alguien de Israel se atreva a enfrentarse a él, y que si en la batalla entre él y esa persona gana el filisteo, los israelitas se entregan y reconocen que perdieron la guerra, y si gana el israelita, los filisteos se entregan y reconocen que han perdido la guerra. Y en esa situación el pueblo de Israel está atemorizado. Todo el mundo se mira y dice, ¿quién se va a enfrentar a un hombre tan grande, un guerrero de experiencia, tan musculoso, tan gigantesco, con esa armadura tan poderosa? ¿Quién se va a enfrentar a ese hombre? Y así es que vamos a ver lo que pasa ahora. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Entonces David traslada la guerra a Dios. Él está provocando al ejército del Dios viviente, ¿verdad? Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Entonces inmediatamente el filisteo vio su superioridad, porque lo vio con los ojos de la carne. Vio que la victoria era segura. No es imposible que ese muchacho me vaya a ganar a mí. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Fíjate que David está siempre poniendo la batalla en las manos de Dios. Está confiando en la protección, en la dirección, en el poder de Dios. Él no está diciendo, yo te voy a ganar porque yo soy más fuerte que tú.
Él sabe que él no es tan fuerte como el filisteo. Está trasladando la batalla a las manos de Dios. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Otra vez vuelve a echar la batalla en manos de Dios. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Jehová no salva con espada y con lanza. Tampoco Jehová necesita dinero para bendecir. Ni espada, ni lanza, ni dinero, ni comodidades. La batalla es de Dios. Esto era una situación desesperante. Era imposible humanamente hablando que aquel muchacho le ganara a aquel filisteo. Pero Dios utiliza, como Abraham de 100 años y Sara de 90, para glorificarse en la fe de aquella gente. Utiliza a un muchacho de fe para glorificarse en su debilidad. Y dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató sin tener espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. ¿Qué victoria? Ahorita poníamos el ejemplo de qué victoria hubiese sido que Abraham tuviera 40 años y Sara 30. ¿Dónde estaba lo milagroso cuando tuvieron al hijo? ¿Qué victoria hubiera habido si el fuerte, el gigantesco, hubiera sido David, que midiera 2,80 metros, y que o sea, casi 7 pies, ¿verdad? Casi 7 pies y pico, 7 pies algo, y que David fuera el que midiera 1,50 metros? ¿Qué victoria hubiera habido en que David hubiera sido el fuerte, el guerrero de experiencia, el filisteo hubiera sido el muchacho que su profesión era ser pastor de ovejas? Entonces estuviera escrito en la Biblia, y el guerrero David, que medía casi 3 metros de alto, y mató al muchacho filisteo que medía 5 o 6 en pies, acá en lo que usamos acá en Puerto Rico cuando usamos metro. Mide 5 o 6 y acá él mide 7 y medio, 8 pies. Uno es fuerte, guerrero, el otro es un muchacho. ¿Y dónde estaría? Estaría escrito y todo el mundo diría, pero ¿dónde está el milagro? ¿Dónde está la fe de David? Pero si él tenía la ventaja, si pelea cualquiera, si todo estaba a su favor, si David hubiera sido el gigante y el filisteo hubiera sido David, entonces diría, pero si así pelea cualquiera, ¿dónde está lo milagroso de eso? Entonces Dios vuelve a utilizar la desventaja, lo que parece débil, pero se pone en las manos del Señor y se hace fuerte. Y torna lo que parece imposible, lo hace posible por la fe. Por la fe. Y nosotros en estos tiempos vamos a ver, cuando pase estas situaciones en que estamos viviendo, si escogemos vivir por la fe, miraremos hacia atrás y diremos: yo puse a Dios como mi estandarte, yo puse a Dios como mi bandera, como hizo David. Yo confié en Dios como hizo Abraham.
y salí victorioso. Y salí triunfante. Y la iglesia, si vive en fe, saldrá fortalecida, más comprometida. Y habremos vencido otra vez, tornando la desventaja en victoria, con la ayuda y el toque de Dios. Hay otro héroe de la fe que se llama Gedeón, que era un pastor, un agricultor. Estaba sacando el trigo, separando el trigo de la paja, cuando Dios envió un ángel a reclutarlo, porque Israel estaba en guerra y con Madián, con el pueblo de Madián, y entonces ellos estaban abusando de los israelitas. Les llevaban los ganados, les quemaban las haciendas, y entonces no había nadie que se levantara. Y Dios mira a uno que nadie hubiera pensado en él, un campesino, agricultor, y lo levanta, porque Dios vuelve a utilizar lo débil, lo que parece que no se puede, lo que parece que es desventaja, que no es la persona correcta. No, hay otra gente con más capacidades, pero Dios lo hace de esa manera. Dice Gedeón en Jueces 6, del 1 al 6, dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián, de esa tribu, prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Se tuvieron que ir de la llanura a esconderse en las montañas y en las cuevas. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Entonces, ahí viene que los hijos de Israel se vuelven a Dios. Se vuelven a Dios. Entonces, viene un ángel de Dios, envió un ángel a este hombre que está allá escondido, tratando de conseguir un poquito de trigo, ¿verdad? Separando el trigo de la paja, para aventando el trigo, para poder comer algo. Y Dios envía un ángel a hablar con este hombre llamado Gedeón, que al principio no creía, y pone unas pruebas de fe, pruébame Dios que de verdad, y pone la cuestión del vellón, del poquito de lana para que se amanecía seco, no vamos a leer eso. Pero eventualmente, del verso 16 en adelante, mira a ver lo que pasa. Dice así: Jehová le dijo a Gedeón: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él así lo hizo. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura,
y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Entonces dice ahí, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas, Jehová paz. Y aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de su padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. El papá de Gedeón era un idólatra y tenía un altar a Baal, y Dios le dijo: tienes que destruir ese altar. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de ese peñasco, el lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que has cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, y aquí el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Entonces ellos descubrieron por la mañana, la familia de Gedeón, que él había derribado los altares a Baal, que había hecho un sacrificio a Dios allí en esa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios utiliza a este hombre que saca del campo, lo recluta, no tenía méritos socialmente, no era un hombre de encumbrado, con poder, ¿verdad? La Biblia no dice que era guerrero, no dice solamente que era un hombre campesino que estaba trabajando con el trigo. Y Dios levanta a ese hombre, y entonces en Jueces capítulo 7, del 1 al 7, levantándose pues de mañana, Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él reúne al ejército, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado del More, en el valle. Entonces reúne un ejército Gedeón, ya designado por Dios, y está él en un lado y están los madianitas en el otro lado. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Mira cómo Dios empieza a caminar en contra de lo que sería lógico. Tú tienes demasiado grande ejército. Y entonces, si ganas la batalla, ¿te acuerdas que Dios puso a David contra el gigante? ¿Te acuerdas que Dios buscó a 2 ancianos para levantar la nación de Israel? Que se suponía que no lo hiciera. Ahora Dios le dice a Gedeón: tú tienes demasiado gente. Tú tienes demasiado gente. Si ganas, va a decir: gané porque es que somos fuertes. No. Haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madruga y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Tenía 32,000 hombres. Cuando Dios le dice: dile que se vaya todo el que tenga miedo, se fueron 22,000, se quedaron 10,000. Eso no. O sea, pero ¿por qué Dios está buscando que el ejército sea débil? ¿Por qué? ¿No es mejor un ejército fuerte? ¿Por qué buscó un muchacho? ¿No era mejor buscar un guerrero más fuerte que Goliat? Entonces vemos ese principio, esa manera de Dios operar, ¿verdad? Entonces dice que, entonces después dice: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, quedaron 10,000, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, lo pondrás aparte. Unos iban a beber así, ¿verdad? Y otros se iban a poner a beber así como beber directamente del río, del riachuelo, de lo que fuera.
Dice, lo vas a separar los dos en dos partes, ¿verdad? Fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a la boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber de las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todas las demás gente, cada uno a su lugar. Entonces, ¿qué pasa? Dios vuelve a llevar al punto de debilidad para utilizar la fe de un hombre y el poder de Dios para derrotar al ejército de los madianitas. El mismo principio de utilizar la debilidad, la situación desventajosa, pero por la fe hacer grandes cosas, cosas victoriosas. Entonces, efectivamente, Gedeón con aquellos 300 hombres derrota a los madianitas. Ahora, ¿cuál hubiera sido la victoria si Gedeón hubiera tenido 32,000 hombres o 50,000 y los madianitas tuvieran 15,000? Y entonces los israelitas peleaban con los madianitas y los derrotaban. Y tú dices, mira, ¿qué hazaña? Dice, ¿hazaña de qué? Pero si ellos eran mucho más numerosos. ¿Dónde tú veías la mano de Dios en una victoria de esa naturaleza? Si era lógico que a 50,000 le ganaran a 10,000. Entonces Dios lo vira al revés, como puso al muchacho joven a pelear con el gigante, como puso a los dos viejitos a levantar la nación de Israel, como ahora pone a este hombre a salvar la nación de Israel con 300 hombres. Y de 32,000, 31,700 los mandó Dios para la casa. Entonces tú dices, mi situación es difícil. Va a ser bien fuerte que yo pueda enfrentar esto que estamos pasando. Pero entonces tú lees estas cosas y dices, ¿será que Dios quiere glorificarse por medio de su pueblo? Si el pueblo sigue el camino de la fe, como lo siguió Abraham y Sara, como lo siguió David, como lo siguió Gedeón. Es posible que de la desventaja Dios saque algo glorioso para la iglesia. ¿Estaremos en el albor de empezar a ver milagros? Pero tiene que estar la fe. Tiene que estar la fe. Cuando miramos en el desierto, la vida de Israel en el desierto, nos damos cuenta que el desierto, ya lo hemos dicho en las predicaciones anteriores, tiene una connotación profética, en el sentido de que se utiliza el desierto, la peregrinación de Israel hacia la tierra prometida, como un simbolismo de un tipo de la peregrinación de la iglesia hacia la morada celestial. Ellos estuvieron en el desierto físico, ¿verdad? Terrenal. Nosotros estamos en el desierto de la vida, ¿verdad? Viviendo en un mundo que es un valle de sombra de muerte, como dijo el salmista, donde vemos cuánto sufrimiento, cuántos peligros hay, cuántas situaciones difíciles, climáticas, de guerras, de maldades, de cuántas cosas. Estamos rodeados por todas partes, enfermedades. Y entonces Dios nos coloca en el desierto también para hacer para que venzamos con la fe. Aquellos fracasaron porque dudaron, por incredulidad, dicen Hebreos. Lo hablamos en el mensaje pasado. Fracasaron porque dudaron. Y cuando usted lee Deuteronomio 8, del 1 al 4, dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno de hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto,
para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Entonces Dios le dice, ahora es tiempo, ya han pasado 40 años, es tiempo de entrar a la tierra prometida. Pero no olvides el desierto, porque te quedan unas luchas por delante. Cuando entres a la tierra prometida no la vas a encontrar deshabitada, no la vas a encontrar libre de enemigos. Hay tribus enemigas, allí están los moabitas, los madianitas, los amalecitas, toda esa gente vive allí y esa gente te va a tratar de destruir. Pero no te olvides que mientras estuviste donde no se suponía que sobrevivieras, Dios te sustentó 40 años y comiste 40 años y no te moriste de hambre en un desierto, una nación completa. Comiste, y tu ropa con la cual saliste de Egipto no se gastó en 40 años, porque yo protegí ese tejido, esa piel, lo que fuera, lo protegí para que no se te gastara, y tu calzado no se dañó en 40 años. Nadie puede fabricar una ropa así, ni unos calzados así. Es el calzado milagroso de Dios, la ropa milagrosa. Pero Israel no veía eso. Y dice, no te olvides que aunque había dolor, había una llama encendida sobre el tabernáculo, revelando la presencia de Dios. No pierdas la llama. No se te olvide de la llama, no se te olvide del maná que caía todas las mañanas para que tú comieras. No se te olvide el calzado que no se desgastó, no se te olvide. O sea, no olvides las bendiciones de Dios, porque estés el fragor de la conquista de la tierra de Canaán. Porque así como entrar al desierto afectó tu fe y no creyeron y no entraron, dice, ahora están entrando en una segunda batalla, ya en la tierra prometida. Porque aquí en esta tierra no vas a encontrar el paraíso. Aunque estén las cosas bien como estaban para mucha gente hace un mes. Hace un mes atrás, 2 meses, vamos a ponerle 2 meses o 3, póngale 3 meses. Hace 3 meses atrás, las líneas de crucero hacían planes en sus oficinas. ¿Cuántas personas tú crees que esta compañía? Bueno, yo espero que 5 millones de personas viajen en nuestros cruceros. Sí, pues esos son, yo no sé cuántos millones millones de dólares, ¿sí? Y los hoteles hacían planes. Bueno, ¿y cuánta gente? Bueno, tenemos que expandir para abrir nuevos hoteles, porque pues el turismo está aumentando, ¿sí? Todo el mundo hacía planes, olvidándose de Dios. Pero en este mundo, tú haces planes hoy y mañana ya no tienes aquello por lo cual tú hacías los planes. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces vemos que los discípulos, inclusive cuando Jesucristo se les aparece resucitado después de muerto, y en Hechos, el libro de los Hechos capítulo 1, del 4 al 9, y estando juntos, el Jesús resucitado les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Los discípulos querían el reino. Ya tú moriste, ya tú resucitaste. Ahora viene que el mundo es nuestro. Se acabaron los romanos, se acabó toda la persecución y todo, porque y Jesús dice, no. Es que van a recibir poder para ser testigos, para ser mártires.
Después de yo venir y resucitar y venirle y traerle el Espíritu Santo, van a matarlos por montones. Los van a quemar en las hogueras. Pero ¿cómo es posible? Eso les pasó a los israelitas en el desierto. Ahora los discípulos en el Nuevo Testamento también quieren el reino antes de tiempo. Nosotros tenemos un reino seguro, pero no lo podemos tener antes de tiempo. Mientras tanto, hay que ser testigos. Mientras tanto, hay que caminar por el desierto. El reino se conquista con la fe. El gozo de los mártires después que vino el Espíritu Santo. Sin la ayuda del Espíritu Santo, no vamos a tener el gozo del Señor. Porque las cosas están malas. Nadie está diciendo que las cosas están buenas, terrenalmente hablando. Pero aquellos vivieron bajo la bota opresora de Roma, que los asesinaba, y todavía hay cientos de miles, millones de cristianos que viven así. ¿Y dónde consiguen el gozo ellos? Pues vamos a buscarlo allá mismo, donde ellos lo consiguen. Es en enamorarse de Dios. Es el poder del Espíritu Santo. Ya basta de enamorarse de naciones, de economías. Enamórate de Dios. Las cosas vendrán por añadidura. Y si Dios te prospera, gloria a Dios por eso. Pero funda tu casa sobre el Señor. La fe puede provocar el asombro aún de Jesucristo. Aún el asombro de Jesús. En Mateo capítulo 8, del verso 5 en adelante, dice la Escritura, ya estamos llegando ahí. 8:5 dice, del 5 al 13: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. He hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aquel hombre que no era hebreo, que era un soldado romano, tiene un criado que parece que le amaba mucho, está muriendo, está enfermo, y él le dice a Jesús: ven para que... Y Jesús dice: yo está bien, yo voy contigo. No es necesario. Mira qué revelación, que no la tenían ninguno de los que caminaba con él. Yo creo. Tú eres el Señor, y tú dices desde acá que sea sano allá, y él va a ser sano allá sin necesidad de que tú vayas. Porque yo soy soldado y yo tengo, así como yo tengo autoridad sobre mis soldados, porque yo soy un oficial del ejército y ellos hacen lo que yo les diga. Tú tienes autoridad sobre los ángeles, tú tienes autoridad sobre todas las cosas. Y si tú lo dices, Jesús dice: no, ¿cómo es posible que un hombre que no se educó en la fe del pueblo hebreo tenga una fe tan grande? Y dice: no está bien, vete y la vas a encontrar sana. Así que esa victoria, vemos un patrón donde vemos como la desventaja, lo que parece ser derrota inevitable, como en el caso de David contra el gigante, en el caso de Sara con su deseo de tener un hijo, en el caso de Gedeón, un simple campesino luchando, y después con 300 hombres contra un ejército y venciéndolo, con lo que se ve como desventaja cuando se coloca bajo
poder de Dios bajo la fe se convierte en victoria. Yo me gozo mucho en las victorias de esta iglesia, ¿verdad? La inversión de fe, las cosas que hemos visto, ¿verdad? Cómo Dios ha provisto de manera sobrenatural a través de los años. Me viene a la mente la decisión que el Señor puso en mi corazón de renunciar a mi profesión para dedicarme a pastorear una pequeña congregación que no tenía templo, que se reunía en el patio de una casa sin paredes, techo nada más, en una urbanización, que se oía todo lo que pasaba en la calle porque no teníamos paredes, y para aquel tiempo se pasaban anunciando por las calles. No sé si en el resto de Puerto Rico lo hacían, no, había muchos vehículos que vendían cosas con altoparlantes por las calles. Vendo huevos, vendo pollo, vendo esto, lo otro. Y eso yo cantando y predicando y por el frente pasando los anuncios. Y llovía y el agua teníamos que poner los pies en la silla del frente para que el agua pasara por debajo de los pies. Y Dios me dice que renuncie a mi trabajo, que yo había anhelado toda mi vida, porque vengo de una mamá que era educadora y yo quería ser educador también. Y logro entrar como catedrático a la universidad y después, primero como, ¿verdad?, temporal, y después catedrático asociado permanente. Y llego a director del departamento de biología de esa universidad. Y entonces porque yo enseñaba microbiología, y hago una propuesta a la National Science Foundation, un proyecto científico, y la National Science Foundation me aprueba el proyecto junto con mi compañero de investigación, el doctor Carrasquillo. Nos aprueban ese proyecto, y entonces yo tenía la dirección del departamento, la cátedra y la dirección de un proyecto de investigación. Y Dios me dice: deja todo esto, porque te estoy llamando. Y uno humanamente, y los muchachos pequeños, Señor, y estos muchachos, Señor, y las deudas. Yo tenía una vida de bohemia, yo estaba en mucha deuda, Señor, y cómo te estoy llamando. Y yo renuncié. Y dije: Señor, yo pongo en tus manos mis hijos, mi casa, la comida. Tengo que hacer un montón de adaptaciones y sacar a mis hijos de colegios privados y ponerlos en escuela pública y hacer un montón de cosas, Señor, pero está bien. Y nunca me faltó nada. Y Dios nos guardó. Cuando construimos aquel primer templo en la iglesia, la iglesia estaba en una urbanización que por eso se llama Bautista de Glenview, porque estaba en la urbanización Glenview. Hicimos un templo sin dinero. Del patio hicimos el templo de 2 plantas, en una segunda planta, y abajo eran salones de clase. Y nunca supimos cómo se pudo hacer. En un momento determinado teníamos que montar las vigas grandes de arriba de acero y no teníamos ni el conocimiento, ni el dinero, ni la maquinaria para hacerlo. Empezamos a orar. Y viene un hombre, un hermano muy querido, hermano Pancho, le decimos, de la iglesia metodista de aquí de la calle Villa, y aparece por la iglesia. Dice: Pereira, tengo que hablar con usted. ¿Qué le pasa? ¿En qué te puedo servir? Y dice: pues usted me necesita para algo. Dios me dijo que usted me necesitaba. Y dije: bueno, yo no sé. ¿Qué están haciendo ustedes? Allá dice: bueno, estamos en la construcción, como tú ves, del templo. Y yo digo: tengo esas vigas ahí que no sé cómo subirlas allá arriba, no tengo ni la maquinaria, ni el conocimiento, ni sé soldar, ni sé nada de eso, no tengo el dinero. Me dice: pastor, eso es. Yo me dedico a eso. Y yo le voy a subir las vigas, se las voy a soldar y no le voy a cobrar un centavo. Esa ha sido la historia de esta iglesia. Después vino este templo, esto era una fábrica de muebles vieja, ¿verdad? El hombre dueño se portó muy generosamente con nosotros y nos vendió esta propiedad, ¿verdad?
pero no teníamos dinero para remodelar. Nos conseguimos una hipoteca, no teníamos dinero, nadie nos probó de préstamo, ni el banco, ni la denominación, y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Yo hablé con el dueño y le dije, mire, yo no tengo dinero, la iglesia no hemos conseguido quien nos financie. Y dice, olvídate de eso, vamos a financiarlo nosotros entre ustedes y yo. Y hicimos un acuerdo, pero lo que yo le tenía que pagar, la cogimos para 7 años, esta fábrica, 7 años con los 3 acres de terreno, y no teníamos, el pago de la hipoteca y del agua y de la luz era mayor que los ingresos de la iglesia, y había que remodelar porque esto era una fábrica con todo roto y no habían salones, no había plafones, no había sillas, no había aire acondicionado, el estacionamiento era de tierra lleno de pedazos de madera, y la compramos en el 86, enero, y en el 87 estábamos caminando desde la otra, no sabemos todavía cómo se pudo hacer, con algo rústico todavía, pero ya nos podíamos reunir aquí. Caminamos celebrando desde la iglesia, que es allá aquí cerca en Glenview, hasta esta propiedad. Y yo había una foto de eso por ahí, yo no sé si tienen que bajarlo. Hay unas fotos de eso, donde vemos a la iglesia celebrando por las calles, que habíamos, nos podíamos ya reunir aquí, que todo. Mire, esto fue un proceso tan sobrenatural. En un momento determinado teníamos $79, como en tesorería, $79. Y había que seguir remodelando. Y no sabemos cómo. Bueno, lo pagamos antes de 7 años, por cierto. Todavía tampoco sé cómo se logró eso. Ahí vemos, ustedes ven los automóviles, ahí venimos, está un poquito borrosa la foto, pero eso fue en el enero del 87. Esta es la iglesia de Glenview, que viene por la calle. Había una carroza, no sé si se ve ahí, que venía tocando música, ¿verdad? Música con una banda de acero, creo que era, o una música típica, por las calles, la gente saliendo para llegar a esta iglesia. Están caminando hacia acá. ¿Tenemos más fotos? Ahí estamos caminando. Aquí no se ven los rostros de la gente. Mira la gente, ya estamos llegando frente a la iglesia. Aquí hay un letrero que tampoco se ve lo que dice. Muchos de esos hermanos que están ahí ya no están con nosotros, porque eso fue en el 87, hace 33 años, ¿no? Mire, ahí está un poquito este hermano Jorge Ríos. Este hermano ya falleció. Algunos lo puedo identificar, otros no, ¿verdad? Este parece ser Néstor Gracia, no sé si es él. Esta parece a mi esposa Ana Luisa, no sé si es ella o no. Bueno, si están bien borrosos porque la foto es antigua. Por allí veo a Vivian, me parece. Y ahí van los niños. No sé ni lo que dice ahí, que bueno, no sé lo que dice. Tantos recuerdos. Ajá, aquí mira, aquí está el camión con la banda de acero, hermano Tarafa, hermano Hugo, que lo veo por allí, Tito por allí, ¿verdad? Es tanto recuerdo, y ver cómo Dios nos ha traído hasta aquí. Y además de eso, el milagro de la inversión misionera de esta iglesia. Un milagro. Y con esto termino. Esto es un milagro. Que en este momento la iglesia envía sostenimiento a 383 misioneros. Reciben mensualmente mantenimiento total o parcial. Muchos de ellos total, pero algunos de ellos parcial, porque hay otras iglesias que 383 misioneros. Y seguimos siendo locos. Hay que ser un poquito locos. ¿Sabe qué? La última locura, el día que anuncian
el comienzo de la cuarentena, que sabíamos que iban a cerrar iglesias y eso, nosotros aquí le entregamos para la construcción de una granja y un instituto bíblico en la India, que estamos ahora en ese proyecto. Construcción de una granja de un instituto misionero y una granja para sostener, darle comer y echar adelante ese proyecto. $30,000 el día que comenzó la cuarentena. Y la gente aplaudiendo aquí. Todavía ese día nos pudimos reunir, ya el próximo domingo creo que ya no. Y te dice, tiene que estar loco. Era fácil coger el teléfono y decir, mira, no te puedo enviar los $30,000 a Global Commission. No puedo porque tú sabes la situación de la cuarentena, de esto, las ofrendas de la iglesia van a bajar y lo otro. Tenía 20 excusas razonables para no enviar el dinero. Pero seguimos obrando en fe. Hay que estar un poquito loco para echarse adelante. Loco por Jesús. Si tú has escuchado la palabra, pues yo te pido que tú consideres que esa fortaleza sea parte de tu vida, que tú aprendas a vivir en fe, porque faltan tiempos peores que este. La historia humana, la raza humana es una raza que va en colapso. La tierra físicamente va en colapso. La naturaleza. Y sin el poder de Dios no vas a poder. Hoy no tenemos nadie contestando los teléfonos, que yo sepa. Pero durante la semana de 9 a 12, si tú tienes que tomar una decisión, puedes llamar aquí a la iglesia de lunes a viernes, de 9 a 12 de la mañana, que hay una persona que está contestando los teléfonos para los que tienen necesidad.